El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5, verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Dile a tu hermano que está por ahí cerquita: os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea
Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Damos gracias al Señor por este momento de estar juntos una vez más para abrir este momento de reunión central donde hemos de escuchar la palabra de Dios a través de su siervo. Y bueno, contento una vez más de poder estar a través de estos medios. Así que bueno, vamos a hacer brevemente una oración para después compartir un himno, el himno número 59. Oremos, hermano. Padre bendito de los cielos, Señor, te damos gracias una vez más por este día, por este precioso momento que podemos estar juntos a través de estos medios, Señor, en nuestras casas, para escuchar tu palabra, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz, que penetra hasta lo más profundo de cada corazón. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor, el cual vino un día, Señor. Como dice tu palabra, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En eso nos encontraste tú, Señor, perdido en este mundo, Señor, sin rumbo, sin esperanza, sin Dios y sin Cristo. Pero hoy podemos decir en nuestros corazones que te tenemos a ti, Señor, y que tú eres nuestro ayudador, que nos sostiene, que nos bendice y que nos da, Señor, siempre una viva esperanza. Padre bendito de los cielos, también, Señor, en esta tarde bendice a tu siervo, que ha de traer el mensaje, ese poderoso mensaje, Señor, que también llegó a nuestras vidas. Y si en esta tarde también hay un amigo que esté escuchando, sintonizando estos canales, Señor, que tu bendición, Señor, llegue a esas vidas, Señor, y que tú les puedas hablar, Señor. Y que esa persona, al escuchar tu palabra, pueda comprender el amor de Cristo. Y también, Señor, saber de que en Dios está el perdón de pecado, en Dios está la esperanza, Señor, para nuestras almas. Padre bendito de los cielos, lo dejamos todo en tus benditas manos, en el nombre amado y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, dice el himno número 59. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Y la última estrofa dice: yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un lugar, en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, donde el creyente fiel con Él ha de morar. Llegándome a la gloria, con Él yo estaré, y contemplaré su rostro, siempre allá. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Así que bueno, precioso signo que relata acá el autor. Dice: hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Un día el Señor nos encontró perdido en este mundo, sin rumbo, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo. Estábamos a la merced del enemigo, pero gracias a que su mano de amor y misericordia nos encontró y nos trajo a Él, y hoy podemos disfrutar de su presencia en nuestros corazones. Y dice: y me salva y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Qué hermoso. Pero también, antes de ir al himno, Génesis 13:13 dice, hablando del pecado, ¿no? Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ese era el pecado en esos tiempos. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Que Dios los tuvo que
que poner en su lugar a esas ciudades, ¿no es cierto? Y en Lamentaciones 4:6 dice, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma. Otra vez hablando de Sodoma, aquellos hombres eran malos y pecadores y que realmente pecaron en gran manera contra Dios. Sin temor alguno pecaron contra Dios. Y en Lamentaciones 4:6 también nos habla de momento, era más que el pecado de Sodoma. Se aumentó el pecado. Y sabemos que el primer pecado es negar a Dios. Poner a otro ídolo en tu corazón, lo que fuere, y sacar de tu mente, de tu corazón a Dios. Ese es el mayor pecado, de ignorar las escrituras, la palabra de Dios. Pero Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, y que realmente Él nos habla cada día, y en esta tarde quiere hablarte a ti, amigo, amiga, joven, persona mayor, adolescente, que quizás ignora las cosas de Dios. Entonces, Dios trae el mensaje a través del siervo de Dios que le ha puesto palabra en su corazón para que en esta tarde pueda estar dándonos esa palabra para que reflexionemos como el hijo pródigo, ¿no? Que estaba apartado en una provincia apartada, tenía todo al principio, pero después se fue a una provincia apartada y estaba pasando momentos difíciles. Dice que no tenía para comer, estaba sufriendo el hambre, tenía todo, pero había unas palabras que ensayó, dijo, bueno, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre dice, cuando estaba volviendo el hijo pródigo de esa provincia apartada, con su ropa sucia, con su calzado gastado, estaba volviendo a la casa de su padre, del cual se había apartado, vino con un corazón arrepentido, contrito y humillado delante del Padre. Y el Padre lo perdonó, le puso un vestido nuevo, un anillo nuevo, hizo fiesta y llamó a todos sus amigos y dijo, mi hijo que se había perdido ha vuelto. La alegría hermosa de un padre cuando se arrepiente ese hijo y vuelve de su mal camino. Así que bueno, hermanos, amigos, vamos a escuchar la palabra de Dios a continuación después del himno.
Hoy nos acercamos al último versículo del capítulo 12 de Romanos. Dice así: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Parece que el mensaje va a ser breve. El versículo es muy chiquito, muy cortito. Nos parece que con este versículo terminamos todos los temas que estaban encarados en el capítulo 12 de Romanos. Pero no es así. Les invito a que con sus Biblias veamos un panorama de este pasaje, del contexto de este pasaje. Fíjense ustedes, el capítulo 12 empieza con la exhortación: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Luego sigue el capítulo con recomendaciones y con exhortaciones de servicio en la obra de Dios, de cuidar nuestras vidas, de una forma, de manera en que nosotros sepamos comportarnos como iglesia y dar un testimonio adecuado delante del mundo. Pero llegamos al versículo 21 y aquí parece que hubiera un cambio. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, en todos estos versículos, hasta el versículo 19, se está hablando acá de en plural, que no nos venguemos, que no paguemos a nadie mal por mal, que seamos unánimes entre nosotros, que debemos bendecir a los que nos persiguen, etc. Cuando llegamos al capítulo 13, que aquí aparece todo un bloque de texto: sométase toda persona a las autoridades superiores. Ya ahora parecería ser que estuviera hablando el apóstol de una manera impersonal, no solamente a nosotros como creyentes, sino que a todos aquellos que como seres humanos deben tener una conducta, pero también nosotros como creyentes someternos ya no a lo que es el ámbito congregacional, sino también a lo que es el ámbito civil, al ámbito público. Cuando empieza entonces: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y sigue desarrollando así el tema, de modo que supone la autoridad a lo establecido por Dios se opone, y va llevando así el apóstol a considerar algunas conductas públicas como creyentes también, y que son conductas que deberían ser observadas en la sociedad misma. Pero ¿qué pasa con este versículo 21? Dice: no seas vencido del malo, sino vence con el bien el mal. En el versículo 20, si ustedes se fijan, hay un giro. Hasta ahora venía todo hablándonos a nosotros. Ahora aquí dice: si tu enemigo tuviere. Ya la exhortación se dirige de manera muy particular a cada uno de nosotros. Si tu enemigo tuviere. Y cuando llegamos a este versículo 21, aquí vemos que el sujeto está tácito, está oculto, pero está presente. No seas vencido de lo malo, es decir, tú no seas vencido de lo malo, sino que tú vence con el bien el mal. Es decir, cuando consideramos este versículo 21, debemos tener en cuenta que es un mensaje directo a cada uno de nosotros. Si bien muchas veces nosotros nos levantamos con el dedo acusador y vemos la conducta de los hermanos y de otros hermanos, ahora acá el Espíritu nos lleva a contemplar nuestra conducta muy particular. Tú, es decir, yo, no sea vencido de lo malo, sino que tengo que vencer con el bien el mal. Perfecto. ¿A qué se refiere aquí la palabra cuando dice tú no seas vencido? El término acá, vencer, es el que tú debes perseverar, debes estar siempre presente, debes mantener una continua lucha. Pero notemos también que en esto aparecen ahora dos conceptos: el bien y el mal. Y notemos que nos está llevando la palabra a contemplar el centro de toda vida cristiana, y que tendría que ser también el centro de todo ser humano creado por Dios. Debemos perseverar en el bien, en lo bueno, no en lo malo. Desde antiguo siempre estaba presente el concepto del mal y del bien, del mal y de la maldad. En el Salmo 38, versículos 20 a 22, aquí el salmista dice: los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir lo bueno. Él experimentaba la persecución, la oposición de aquellos que pagaban con el mal el bien que recibían. Y sigue diciendo: no me desampares, oh Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate y ayúdame, oh Señor, mi salvación. Era una lucha que tenía aquí el salmista.
Él sabía que estaban aquellos que recibían el bien, pero que pagaban mal. Y anteriormente en el versículo 9 decía, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Es decir, evidentemente ante actitudes dispares de aquellos que estaban viviendo con David, o de su familia, o del pueblo de Israel también, aquellos a los cuales él como rey beneficiaba, él no recibía el bien, recibía actitudes que llevaban al mal. Y ante esta actitud, ¿qué tiene que decir el salmista? ¿Qué tiene que decir este rey? David, pedir auxilio a Dios, no me desampares. Y saber, por sobre todas las cosas, que delante de Dios están todos sus deseos. Qué hermosa experiencia la de David. Él sabía que delante de Dios estaban sus deseos. Dios conocía los deseos de su corazón. Dios conocía todas sus necesidades ante las persecuciones. Y mi suspiro, es decir, la leve insinuación de un pensamiento, era conocida también por Dios. Y aquí entramos a ver el tema. Debemos perseverar haciendo el bien. No debemos pagar el mal, sino que debemos con el bien acallar el mal. Y aunque recibamos afrentas y no seamos comprendidos, y aquellos a que hemos beneficiado nos defrauden y nos afrenten, nosotros tenemos que saber por sobre todas las cosas que está Dios, que Él conoce nuestros pensamientos, que Él sabe cuál es nuestro deseo, y por sobre todas las cosas, aquellos pensamientos, suspiros de pensamientos que para hasta nosotros mismos a veces parece que estuvieran ocultos, Dios lo conoce. Es decir, que en primer lugar tenemos una gran lección que aprender. Debemos resistir al mal. No debemos dejarnos vencer por el mal. Con el bien, con lo bueno tenemos nosotros que afrontar las acechanzas del diablo y no pagar mal por bien. Dice también la Escritura así en Job, capítulo 1, versículo 8, y también se repite en el versículo 3 del capítulo 2 de Job. Es un diálogo muy intenso que nos lleva a considerar el tema del mal en las profundidades de lo eterno también, y cosas que no podemos dilucidar hoy y que tal vez algún día entenderemos allí en la eternidad. Pero aquí Dios le está diciendo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y en el versículo 8 del capítulo 2 repite lo mismo, en el versículo 3. Job para Dios era un varón perfecto y recto en la tierra, pero por sobre todas las cosas era un varón apartado del mal. Y aquí este término apartado del mal implica no solamente de lo malo, sino de lo que es la esencia del mal, de la maldad. Hay tres palabras que deberíamos tal vez considerar con respecto al mal. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una palabra, los hebreos utilizaban una sola palabra, un solo vocablo para designar al mal y a la maldad. Era la palabra ra. Después hay, en la versión cuando se traduce el Antiguo Testamento del hebreo y el griego, hay dos palabras en griego que se utilizan. Una más específicamente para marcar lo que es la maldad y la otra más abundantemente para marcar lo que es lo malo que hicimos, lo malo que recibimos, lo malo que fue un desastre natural, lo malo que fue una guerra, lo malo que fue una enfermedad. Y entonces ahí se establece una cierta diferenciación. Pero lo importante es en este versículo de Job, en estos dos versículos de Job, que se repite en oculto, en secreto, un concepto. Lo que en nuestras versiones aparece aquí como simplemente apartado del mal, y que en hebreo es ra, es decir, el mal, la maldad. Y va de la aclaración. Me llamó la atención el término ra. Y investigando vimos que deriva de la palabra del dios egipcio Amon-Ra. Es decir, que en la literatura hebrea, en el texto bíblico, se presenta a ese dios egipcio como el concepto de lo más malo, aquel dios que estaba mientras los hebreos eran esclavos en Egipto, mientras los hebreos escapaban por el desierto y los egipcios querían perseguirlos. Allí estaba presente la maldad en su máxima potencia.
Y aquí lo que le está diciendo, lo que está diciendo Dios a Satanás, apartado del mal, en la palabrita que no figura, pero que está allí en el griego, es la misma palabra que encontramos cuando Pablo dice a Timoteo, ocúpate, como buen soldado de Jesucristo. El que milita no está ocupado en los negocios de este mundo. Es decir, aquí Dios estaría diciéndole a Satanás, mira, mi siervo Job está apartado, no ocupándose de este gran tema tremendo que es la maldad. Qué importante. No solamente Job después va a tener que recibir lo malo de la prueba que tiene que pasar y que es explicitada en el libro, sino que Dios ya veía que él no solamente no practicaba lo malo, sino que él estaba apartado y no se ocupaba y no tomaba la maldad como algo, como una existencia de vida, como algo que tenía que sostener su vida misma. Él se apartaba. Es decir, que ya tenemos una gran lección. Busquemos resistir siempre a los temas del diablo, a los temas del mal, a los males que nos puedan venir. Y por sobre todas las cosas, no nos ocupemos de estar en una mente malvada. El creyente no puede tener mente malvada, no puede estar viviendo en la maldad, en el negocio de esa oscuridad del pecado. Sino que el creyente no puede y no debería caer en el mal, en los males, en el pecado. Pero si cae, lucha para salir. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, nos dice la palabra. Pero acá lo que se nos está queriendo decir, que no solamente no nos tenemos que ocupar de las cosas malas, sino que nuestro corazón y nuestra mente nos está ocupada en la maldad. ¿Qué maldad? ¿Qué cosa ha hecho esta persona? A veces decimos. Ahí le estamos dando una categoría a lo malo. No es simplemente un hecho circunstancial que ha cometido y que no nos gusta y que está mal, sino que se está identificando con todo lo que es malo, con todo lo que responde a un estado de perseverancia en la maldad. Y esto está privado para nosotros los creyentes. Por eso dice aquí Romanos 12, 21, que debemos luchar, no nos debemos dejar combatir, no debemos ser vencidos de lo malo, mucho menos de la maldad, mucho menos de la maldad. Caer en la maldad es caer en los dominios del diablo directamente. Caer en lo malo es luchar, es tener la oportunidad de luchar para salir adelante y vencer en la vida cristiana también. Pero pensemos lo siguiente ahora. Tenemos otra lección que sacar aquí. Y surge también en parte del libro de Job. La base de la maldad no es solamente el no ocuparse de las cosas malas, cuyo principal, digamos así, gerente de esa maldad es Satanás, sino que nosotros pensar que el hombre es malo, comete actos malos porque niega o no acepta que es un ser infinito. El hombre quiso ser como Dios. ¿Cuál fue el pecado allí en el huerto del Edén? Seres como dioses. Seres como Dios. El hombre no pudo. Y eso le llevó a ese estado de pecado y maldad. Y el diablo en las esferas celestes se rebeló contra Dios. Quiso ser como Dios, pero no pudo. Y eso es lo que lleva a ese estado de maldad. No solamente del cometido de cosas malas, sino de perseverar en una mente malvada, perversa, que está lejos de los conceptos de Dios. Y por eso aquí es que el hombre está dominado por el mal y por las cosas malas, porque en definitiva el hombre en su ser reniega de ser hombre, un ser finito. El hombre quisiera ser como Dios. Aquellos filósofos que dijeron Dios ha muerto porque el Dios estaba acá adentro, en el hombre. Esa es la más clara significancia de lo que quiere decir esto. El hombre pretende ocupar el lugar de Dios. Y no solo pretende ocuparlo, sino que pretende tener las condiciones de Dios.
que ya esto no es un pecado, es una maldad, una perversión que ha llevado totalmente al hombre en oposición contra Dios. Y no se resigna a no ser Dios. No se resigna a no ser Dios. Todo el manejo que hace el hombre actualmente con la ciencia, como las perversiones que se van dando en la raza humana, toda esa mente perversa de la que nos habla el capítulo 1 de Romanos. ¿Por qué es? Porque reina no solamente lo malo, reina la maldad, la categoría de maldad. El hombre ha sido tan perverso, se ha metido tanto en el pecado, queriendo ser Dios, que ha negado aquellas claras manifestaciones de Dios. Dios, habiendo hablado en muchos tiempos, ahora nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Y lo ha negado también. Niega aquella maravillosa experiencia salmista. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Niegan las palabras en Romanos también, que Dios nos ha hablado a través de los cielos, de la creación, de su obra maravillosa. Porque el hombre perverso, no solamente en sus actos, sino en su mentalidad de maldad, de pecado, de haberse alejado de Dios, de no querer ser un ser humano, sino querer ser un ser divino. Así que tengamos en cuenta esto para considerar entonces este último versículo del capítulo 12. Debemos no ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Los griegos tenían un concepto muy alto de lo bueno, pero eso bueno que manifestaban los griegos también no coincidía con la moral que Dios pide, con las leyes que Dios puso en su creación y puso en el corazón del hombre. Y los griegos buscaban en su sabiduría a un Dios que era el Dios no conocido y no lo encontraban. Y cuando Pablo les predica al Dios no conocido, quien resucitó de entre los muertos, se burlan y se van. Nosotros aquí somos exhortados a perseverar y a vencer lo malo. Que no haya en nosotros nada malo que pueda ofender el nombre de Dios. Que no haya en nosotros nada malo que pueda herir más nuestro corazón. Que nos marque en una actitud negativa delante de Dios. Debemos ser presurosos para honrar a Dios en todo momento. Debemos estar listos para perseverar en lo bueno, para vencer lo malo, poco o mucho. Lo malo, poco o mucho, es oposición a lo que es lo bueno de Dios. Lo bueno de Dios es su amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. ¿Podemos buscar algo mejor que esto? De todos los males que debemos afrontar en el mundo, ¿hay alguno que pueda opacar este gran acto de bondad de Dios? Su amor para con nosotros. Su amor para con nosotros que nos dio la dignidad y categoría de hijos de Dios. Su amor para con nosotros que nos lleva a estar unidos en Cristo y ahora a asumir nuestra propia responsabilidad aquí. Pero bien, acá es como una entrada a este versículo también a descubrir un poco el concepto del Antiguo Testamento. Cuando dice, vence con el bien el mal. Acá hay un principio que se venía dando ya desde antiguo, porque Dios va hablando para corregir las cosas malas que había en el ser humano. Y acá se nos está diciendo que el mal hay que vencerlo, no con lo malo, con otro mal, sino con el bien. El otro día estábamos viendo un documental que yo no lo había visto sobre la bomba de Hiroshima, la bomba atómica, la explosión nuclear famosa. El hombre quiso frenar lo malo con lo malo. Y la actitud del ser humano, aún moralmente sano como se pretende ser, está apuntalada en actitudes similares. Poner justicia de acuerdo al concepto humano. Imponer características de orden de acuerdo al orden humano. Y esto es lo que motiva todo el fracaso del ser humano. En lo moral, en lo social, en lo espiritual también, porque no busca a Dios de la manera que Dios quiere. Lo busca poniendo cosas malas. Lo busca al concepto sano que se puede escuchar el mensaje del Evangelio. Lo busca Dios pervirtiendo el mensaje del Evangelio, tratando de cambiar conceptos que están en la palabra de Dios.
Por eso acá hay un principio que parece el broche de lo que se venía dando desde el Antiguo Testamento. Lo malo debemos vencerlo, no con lo malo, sino con el bien. Vamos a dar unos ejemplos de lo que pasaba en el Antiguo Testamento. A veces leemos pasajes que nos hacen pensar mucho en la crueldad de los hombres. Pasajes que nos muestran el pecado de hombres que estaban como hijos de Dios en la antigüedad. Y decimos, ¿pero esto puede ser? El ser humano recién salido del huerto del Edén y la muerte de Abel. Cuando Lot quiere defender a aquellos ángeles que eran sus visitantes y ofrece a sus hijas en una actitud pecaminosa. Cuando David peca, adultera, y no solo eso, sino que manda a la muerte a morir en frente de batalla al esposo de Betsabé. ¿Cuántas cosas encontramos que nos chocan? Porque había una moral baja, mala, pero debemos tener en cuenta siempre esto. El mensaje de la palabra de Dios en todo el Antiguo Testamento se ve bien claro. Dios muestra las debilidades de los seres humanos y de sus hijos también en la antigüedad. No las oculta. Cuando en el libro de los reyes, de Samuel, de Reyes, de Crónicas, encontramos nosotros una gran cantidad de detalles de esto que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque los cronistas, aquellos que narran la historia del pueblo de Israel, no buscan un relato especial para tapar los defectos de sus reyes. Los muestran naturalmente. Y pegado a eso viene la exhortación de Dios. Dios muestra el pecado, no lo oculta, y Dios muestra también la solución y el camino. El hombre estaba acostumbrado a hacer muchos ritos. La ley mosaica exigía un derramamiento, un sacrificio continuo. Hasta que llega la época de Isaías y Dios tiene que decir, mejor que los sacrificios es obedecer. Había un cambio, eso es fundamental. Dios va trabajando progresivamente sobre los hombres de Dios en la antigüedad para irlos mejorando y sacándolos y llevándolos a buen puerto. Allí David está en Samuel, 2 Samuel capítulo 24 y también en Crónicas. Allí David manda censar al pueblo de Dios. Él quiere saber cuántos eran. Él quiere saber con qué armas contaba, con qué fuerza contaba para enfrentar al enemigo. Y humanamente él manda censar al pueblo de Dios. Dios lo castiga, no a él, al pueblo. Y el pueblo empieza a morir, una enfermedad. Y David tiene que arrepentirse y pedir a Dios que libre a su pueblo y que lo castigue a él. Ahí hay una gran diferencia. Estaba anteriormente el concepto de que si había un pecado, ese pecado lo paga toda una nación. Ahora David empieza a asumir, no, yo pequé, que no lo pague mi pueblo, que lo pago yo, Es el concepto que se va a ver después más adelante en el libro del profeta Ezequiel, cuando dice, el padre no pagará por el pecado del hijo, ni el hijo por el pecado del padre. El alma que pecare, esa morirá. Antes había una responsabilidad colectiva, nacional, tribal por los pecados. Ahora hay una responsabilidad individual. Cada uno deberá hacerse responsable de su pecado. Y esto se va notando aquí. Y así también la ley va a ser utilizada como una enseñanza, como una forma de corregir al pueblo de Dios en la antigüedad. Pablo está hablando allí a los Gálatas y habla que Dios los encerró a través de la ley. Y también dice que toda la escritura fue para encerrar al pueblo de Dios. Y dice más adelante Pablo allá en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y agrega luego en el versículo 11 de este mismo capítulo 10, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Miren qué importante.
La ley, la escritura, fue para corregir al pueblo de Dios, para irlo mejorando en su calidad moral y espiritual progresivamente. Por eso Pablo tiene que decir luego que la ley fue nuestro ayo hasta conducirnos a Cristo, a la gracia de Dios. Pero dice en las palabras de Mateo, el Señor, en Mateo 5:17, decía: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, para perfeccionarla, para hacerla mejor, Y qué importante es esto. En la antigüedad estaba marcado en muchos conceptos por costumbres que estaban en otros pueblos y que podían ser bárbaras. Por eso Dios tiene que decir, el alma que pecare, esa morirá, no otros. Por eso Dios tiene que, a través de toda la Escritura, perfeccionarla para que el Señor Jesús es aquel que luego vino a cumplir toda la Escritura, toda la ley, para mostrarnos ya que la época de violencia, la época de maldad que se puede observar en el Antiguo Testamento, en la raza humana y en el pueblo de Israel, ahora esa época va a ser perfeccionada. Qué hermoso es esto, pensar cómo Dios estuvo preparando a su pueblo a través de los tiempos. Miren, hay un concepto: antes los sacrificios eran cruentos. Luego se entiende que mejor es una obediencia que un sacrificar. Es una gran mejora antes de la llegada del Señor. También estaba el hecho de que ojo por ojo y diente por diente. Y el Señor habla del amor. Pero este ojo por ojo y diente por diente, conocida como la famosa ley del talión, ya usada en la época babilónica, en la época de Abraham, también allá en la Mesopotamia, esto que parece cruento, y era cruento, en realidad estaba tratando de limitar un castigo. Porque aquel que perdía un ojo no se desquitaba con el otro sacándole el ojo, sino que le provocaba un mal mayor. Y aquel que era herido, luego no quería vengarse con otro herido, sino con la muerte. Entonces aquí, Dios en los pueblos y en Israel también pone un límite de la venganza. Un límite de la venganza. Si esto lo aplicamos al versículo que tenemos nosotros que estamos considerando de Romanos, vemos que nosotros no tenemos que ser vengativos. No tenemos que pagar mal por mal. Por más que le paguemos la misma característica de lo que Él nos ha hecho. Ay, cuántas veces un pariente tal vez nos ha producido un mal económico, un celo, un hablar o en la iglesia. Y nosotros respondemos de la misma manera. ¡Qué triste! Acá la palabra nos está diciendo que debemos pagar eso malo que hemos recibido con lo bueno que Dios nos ha dado. ¿Y cuál va a ser el efecto de lo que dice la Escritura? Agua de fuego amontonaremos sobre su cabeza. Es decir, estaremos produciendo un efecto purificador, un efecto que les lleva a reflexionar. Y nosotros estaremos perseverando. Esa es la forma de perseverar valientemente en lo bueno, no en lo malo. No seremos vencidos de lo malo. Aquel hermano que dice, bueno, yo me hizo tal cosa, por lo menos ya, ahora que piense. Y se da por satisfecho de que algo le hizo que le ha provocado a él un sentido de, bueno, ya me desquité. Ese hermano ha perdido espiritualmente. Ese hermano no tiene calidad espiritual. Ese hermano es un hermano carnal. Ese hermano debe pensar cómo actuar bien, decentemente, delante de sus hermanos en la fe. Por eso acá viene el pasaje dirigido tú, persevera tú, no seas vencido tú de lo malo, sino que tú debes vencer con el bien el mal. Y vamos terminando porque ya evidentemente el tiempo se nos ha ido, pero si tuviéramos nosotros que definir este tema, diríamos bien por mal. También deberíamos decir ética de situación. Y con esto cerramos el tema. Ética de situación, ¿qué significa esto? Conducta de la situación, que actuamos de acuerdo a la situación que estamos viviendo, que pagamos de acuerdo a la situación que estamos viviendo, que recompensamos de acuerdo a lo que la situación nos impera. ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado? La llamada ética de situación es buscar, si algo nos ha salido mal,
buscar con otro mal, tal vez con una mentira, tal vez con una pequeña estafa, tal vez con un pequeño abuso, solucionar el problema. ¿Y qué nos dice aquí Dios en su palabra? No sea vencido de lo malo. No tratemos de componer nuestros errores con otros errores, por más que nos parezcan más adecuados, más éticamente buenos a la época, que es lo acostumbrado que se hace. Tengamos mucho cuidado. Es mejor perder para ganar. Aquel hermano que a lo mejor perdió algo y lo tuvo que recuperar, si lo ha recuperado con lo bueno de Dios, va a ser bendecido siempre, porque Dios no es deudor de nadie. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes en las cosas de Dios. No ser vencidos de lo malo. No identificarnos con el sistema maldad, con el negocio de la maldad. No abusar de las costumbres de tiempo para tratar nosotros de superar nuestros males, nuestros problemas. Porque la verdadera solución está en Dios. Es el pensamiento del salmista que habíamos leído antes. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mis suspiros no te es oculto. Hermano, hermana, si tenemos algo que queremos arreglar, si tenemos algo que queremos solucionar, si tenemos algo que queremos superar, no busquemos nuestras triquiñuelas, busquemos el consejo de Dios. Dios conoce hasta nuestro suspiro íntimo y a Él no lo podemos engañar. Aprendamos a ganar, perseverando en lo bueno, a no ser vencidos de lo malo, a no identificarnos con el negocio de la maldad de Satanás, y vamos a ser bendecidos. Y así termina entonces este capítulo. Es breve esto, pero nos pone en el centro y en la situación personal. Debemos ubicarnos. No seamos vencidos de lo malo. Venzamos, ganemos con el bien, con lo bueno que es de Dios. De Dios no puede venir lo malo. De Dios viene únicamente lo bueno, la excelencia, el bien. Por eso, paguemos el mal con el bien. Perseveremos en lo bueno. No seamos vencidos de lo malo. Dejemos las situaciones de momento a un lado y actuemos de acuerdo a la conducta cristiana. Y así termina este capítulo. Había conductas y consejos para todos, pero ahora este consejo es en particular, personal para cada uno de nosotros. Debemos vencer con lo bueno, con el bien, el mal. Muy bien, hermanos, llegamos al final de esta preciosa reunión en la cual hemos escuchado la palabra de Dios y contentos de que esa palabra haya penetrado en nuestros corazones y saber de que hay un Dios que nos ama, hay un Dios que ve por tu vida. Él nos está mirando desde donde Él está y nos da estas palabras preciosas para que nosotros podamos reflexionar. Antes de terminar, entonemos el himno número 64. Dice: junto a la cruz donde murió el Salvador, por mi pecado clamaba al Señor. Qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Que estas palabras que encierran este himno lo puedas asimilar en tu corazón, puedas reflexionar y decir también junto a la autora, como dice aquí: por mi pecado clamaba al Señor. Qué maravilla, Jesús me salvó. Ese es el deseo de cada uno de nosotros, amigo, que en esta tarde has escuchado la palabra de Dios. No cierres tu corazón a la palabra. No cierres tu corazón a Jesús. Él
fue crucificado en la cruz del Calvario. Como dice aquí, Jesús me salvó. Y el Señor Jesús inmediatamente le respondió, aún estando en agonía, aún esos clavos que habían traspasado sus manos, su costado, aún esa espina que era un dolor profundo en su cabeza, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así fue. Uno recibió la condenación separado de Dios para siempre, pero la otra persona, el otro que se arrepintió y reconoció a Jesús como Señor, está en la gloria celestial. Dalo por seguro. Bien, hermanos, entonces, antes de finalizar y los anuncios después, entonemos el himno número 64. Con esto me despido. Dios los bendiga y hasta la próxima. Me basta tu nombre, me llena tu sangre, me limpia y en tu presencia hay vida, tu gracia me basta, tu nombre me llena y tu sangre me limpia y en tu presencia hay vida, no hay nadie como tú, nada se compara a ti, Jesús. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús.
se compara a ti, Jesús, mi Rey, y tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús, y yo nada se compara a ti, Jesús, mi Rey. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús, y no hay nadie como tú, nada se compara a ti, Jesús, Señor. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús, y yo te amo, Señor, solo a ti, Señor. Vamos, decláralo fuerte. Y yo te amo, te amo, y yo te amo, te amo, y yo te amo. Nada se compara a ti, Jesús. Dile, tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Una vez más, dile fuerte, no hay nadie como tú. Nada se compara a ti, Jesús. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús.